Radio ENAC presenta Voces y Reflexiones. Queridos oyentes de Voces y Reflexiones, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición donde las palabras son protagonistas. Soy Marta Ibacache y hoy día nos adentraremos en el oscuro y complejo mundo del crimen organizado. Discutiremos sobre el libro Un virus entre las sombras, que es una investigación minuciosa sobre el crimen organizado, pero además una advertencia urgente sobre cómo las redes criminales se expanden como un virus de manera silenciosa, invisible, pero también devastadora. Para ello tenemos un súper invitado hoy día, experto en la materia, consultor y asesor de crimen organizado, el señor Pablo Ceballos. Pablo, súper bienvenido a nuestra Radio ENAC. Muchas gracias, Marta. Un agradecimiento a la invitación. Estoy muy orgulloso de estar aquí con ustedes y a ver si podemos aportar en esta conversación algo. Súper, Pablo, yo tuve la oportunidad, y lo tengo, de leer tu libro, el cual plantea datos y análisis importantes para entender y enfrentar el fenómeno del crimen organizado. Cuéntanos un poco, antes de que entremos en contenido, por qué nace esta investigación y por qué lo publicas. Bueno, yo soy investigador de campo en materias de crimen organizado. La investigación de campo tiene que ver con la investigación en terreno, ¿no es cierto?, en América Latina. Desde hace ya varios años, más de 12. Antes fui oficial de carabineros durante un tiempo en Chile, 20 años. Y lo que sucede es que, como yo me tocaba observar realidades que no eran muy comunes en Chile, sorpresivamente a partir del año 2016, 2017 empiezo a ver que ciertos factores que había visto en sociedades más complejas se estaban dando en Chile. Y posteriormente, ya cuando decido escribir este libro, el año 2023, me doy cuenta que la reacción que hay de las autoridades y de muchos actores políticos y también de muchos actores comunicacionales, sociales, académicos, habían sido las mismas que se habían dado en otras sociedades que habían caído bajo este influjo del crimen organizado. Uh-huh. Y entró una especie como de desesperanza de querer escribir, explicar lo que estaba viendo, y así surge la idea. Tuve apoyo y pude escribir este libro y busqué una editorial que me acogió, que creyó en el proyecto y lo pudimos publicar. Buenísimo. Pablo, ¿cuáles son las principales características del crimen organizado en América Latina y cómo se estaría presentando ahora en nuestro país? Bueno, yo partiría diciendo que vivimos un cambio de modalidad en el conocimiento del crimen organizado y por lo tanto ha generado esta reacción de qué es lo que está pasando, no solamente en América Latina, está pasando también muy fuerte en Europa. Hay configuraciones de criminalidad que están cambiando, y entre ellas, por ejemplo, hay una diversificación de los mercados ilícitos. Ya no es solamente narcotráfico. Exacto. O sea, hay un montón de otros mercados que han potenciado esta actividad criminal: la extorsión, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de personas, la prostitución, que han ido generando y potenciando estructuras criminales que se diversifican en este espectro, ¿no es cierto? Otra de las transformaciones de esta criminalidad es que necesita para su actividad criminal el control de un territorio. Y este control del territorio se realiza a través de un método extremadamente violento, muy visual, ¿no es cierto?, que tiene como objetivo no solo amedrentar a las bandas rivales con las que quieren competir, sino también garantizar que la sociedad quede sometida, ¿no es cierto?, a su influjo, incluso desafiar al Estado. Pero este control del territorio no solamente se da en las calles, en los territorios, en el medio libre, sino también se da dentro de las cárceles, que son otro de los componentes que hoy día observamos y que genera unas lógicas de gobernanza criminal que potencian el surgimiento de estructuras criminales que tienen esa capacidad de salir de la cárcel, avanzar por el entorno y llegar a otros países. Sí. Esas son condiciones bien alarmantes, bastante comunes en América Latina, y que impactan más fuerte a países como Chile, como Costa Rica o Ecuador en su momento, que no estaban tan acostumbrados a este fenómeno, a esta explosión tan rápida. Ahora, el componente general de esto, Marta, es lo dinámico que es, lo rápido que se transforma, la capacidad que tiene para adaptarse, y por eso el nombre del libro, un virus que se adapta, que se reproduce. Que se presenta de una forma muy invisible, pero avanza, ¿no? Avanza, y cuando te das cuenta, a veces ya tienes la enfermedad bastante dentro de ti, lamentablemente. Ahí en la investigación aparece también que el reclutamiento infantil es una estrategia clave para las organizaciones criminales, ¿no? Para mantenerse en el territorio de lo que tú señalas, Pablo. ¿Por qué los niños y adolescentes son tan vulnerables a esta
red de crimen organizado? Sí, hay varios factores. Primero, expliquemos por qué son necesarios para el crimen organizado. La diferencia que tiene el crimen organizado con la delincuencia común es que quiere proyectarse en el tiempo. Entonces, una de las garantías de proyección en el tiempo es reclutar tempranamente gente que se integre a su estructura para así tener garantizado un periodo permanente, ¿no? Claro. ¿Y por qué niños y adolescentes son tan útiles? Bueno, primero hay varios contextos que son sociales, hay contextos educacionales que son muy complejos y sobre todo en países como el nuestro y después de una pandemia donde hemos visto una desescolarización muy fuerte, un abandono de sesión de clase y también algo que me parece muy complicado, una especie de desapego familiar respecto a los roles que tienen que tener los padres, los educadores sobre los niños. Entonces eso permite que ese niño caiga rápidamente en un influjo que te ofrece pertenencia, que a veces no encuentras en tu familia ni en tu colegio, que te ofrece, por ejemplo, protección también, ¿no es cierto? Que te va ofreciendo una especie de estatus dentro de tu propio barrio y resulta ser más atractivo porque además te ofrece dinero. O sea, lo que hay de fondo es una teoría de los incentivos, pero de forma negativa. Pareciera ser algo muy seductor cuando yo estoy en una condición más vulnerable. Tremendamente. Y a eso si le sumas la adolescencia, donde están buscando muchos jóvenes la identidad con factores sociales bien complejos, viene este discurso, ¿no es cierto?, de mira, nosotros somos diferentes, vamos a proteger, tu familia somos nosotros, y los niños y los adolescentes caen en esta red de la que después es muy difícil salir. A veces caen por imitación, otras veces caen por obligación. Hay mucho reclutamiento forzoso en niños y adolescentes. Yo lo he visto en América Latina, en muchas partes, en condiciones bien complejas, donde llega un grupo criminal y le dice a la mamá, ¿sabe qué? Su hijo se viene con nosotros, ya no va más al colegio. Y cuando uno escucha esos relatos de esas madres, tú eres madre, es espeluznante escucharlo y sentir que hay una sociedad bastante cómplice respecto a eso y que no hace nada. Y el niño al quedar reclutado tiene pocas posibilidades de salir de ahí, ¿no? Es que entra desde mi en un circuito, ¿no? Exactamente. Muy coercitivo, al parecer. Exactamente. Yo creo que hay un desafío del estudio académico respecto a eso, porque los niños entran en un circuito de dependencia respecto a esto y es difícil poder sacarlo, porque los incentivos que hay para ingresar son mucho más atractivos que los incentivos que hay para que no ingrese. Exacto. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, las políticas públicas de los estados deben estar solamente enfocados en la represión, en el combate al crimen organizado, o también debieran estar enfocados en la educación. Ahí en el mismo libro tú te preguntas cómo podemos convencer a niños y adolescentes que crecen en entornos marcados por el control criminal y la ausencia del Estado de que un narcotraficante poderoso, ¿no?, constituye un modelo digno de imitar. O sea, estamos en una disyuntiva compleja, ¿no? Esta seducción, esta atracción por algo que no nos parece que nos da identidad, nos parece positivo, sin embargo esto tiene muchos riesgos para la infancia y la adolescencia. Absolutamente, yo creo que es una pregunta que debiéramos hacernos todos. Yo no tengo la respuesta, lamentablemente. Yo tengo algunas ideas, porque si yo tuviera la respuesta hubiera escrito un libro de cómo salimos del crimen organizado. Sí. Yo tengo un par de ideas. Yo creo que hay que contrarrestar, por ejemplo, estos incentivos criminales que hay para que ingresen. ¿Cómo se podrían contrarrestar? Es lo que uno se pregunta en una sociedad donde hoy día está todo demasiado viralizado, todo está en redes sociales, donde cuando tú entras a una plataforma de streaming, por ejemplo, lo que más he visto son las series sobre narcotraficantes, cómo salen de ahí, cómo se convierten, viven en mansión. Entonces, hay cosas que son complejas y, por ejemplo, lo que hace esta institución, lo que haces tú, Marta, con tus alumnos, eso no es una serie de hoy día de streaming y debiera serlo, porque ese es el modelo que hay que observar. O sea, tú no te imaginas lo que puede significar esta conversación que tenemos, este podcast, como nos acaban de explicar qué es, para ciertos niños que están en esa duda, para adolescentes, pero sobre todo para padres, tutores, que hoy día dicen, bueno, ¿qué está pasando en esto? Exacto. Entonces, hay varias cosas que se podrían hacer. Lo importante es primero hacerse esa pregunta. ¿Cómo podemos convencer? Y ahí viene probablemente el inicio de la respuesta, porque la respuesta es según quién haga la pregunta. Hay una respuesta para los centros de educación, hay una respuesta para el gobierno, hay una respuesta para los servicios de mejor niñez o Sename. Todos tienen que dar una respuesta en el área de su competencia. Exacto. No en el área de las competencias de los demás. Lo que el gobierno debiera hacer esto, claro, lo que la política... No. Sino de dónde yo estoy, ¿no? Desde el ¿qué es lo que yo puedo tengo hacer yo? Claro. Ese es el verdadero inicio de esa respuesta. Perfecto. El libro también nos señala que el crimen organizado se infiltra en áreas donde hay debilidad institucional. ¿Podrías profundizar en cómo la falta de oportunidad y la desigualdad, bueno, ya lo mencionabas un poco, social, juegan un rol crucial para que se permanezca este fenómeno, ¿no? Sí, yo creo que estas faltas de oportunidad, esta desigualdad social,
crean las condiciones ideales para este fenómeno. ¿Ya? Ahí nos encontramos, por ejemplo, con la migración, como la migración irregular o la migración que llega en precariedad. Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en Naciones Unidas en un organismo especializado de migración, ¿cierto? Y yo he llegado a la conclusión que hay un enfoque lingüístico que hay que modificar. La gente está entendiendo que la migración es el problema. Y lo que yo creo que el problema que hay detrás de la migración o realmente el problema que hay que poner atención, son las estructuras criminales que lucran con los migrantes irregulares. Que ven una oportunidad, ¿no? O sea, el Tren de Aragua, por ejemplo, es una estructura criminal que no habría crecido a lo que es si no hubiera tenido el mercado de la trata de personas, el tráfico de personas, como un elemento y un componente único de crecimiento criminal. Exacto. O sea, ellos cobraban por pasarlos en trochas irregulares, yo las viví, yo estuve en esos territorios, pero cuando una persona no podía pagar lo que ellos cobran por ese paso, ellos, por ejemplo, decían, ya, no me pagues, pero vas a transportar esto, que era ketamina, droga. Entonces, al final, esa persona que quería migrar se había convertido en un traficante. Exacto. Para la ley es un traficante, está traficando droga. Y viene la discusión, bueno, ¿es traficante o es víctima? Se lo están obligando, ¿no? O trafica hasta armas. Una sobrevivencia también, ¿no? Claro, y cosas horrorosas que por ejemplo, lógicas de personas, familias que no podían pagar, esto lo viví, lo investigué. Tomaban a una niña adolescente, muy bonita, etcétera, y la incorporaban bajo teoría de incentivo, ¿no es cierto? Y la involucraban en circuitos de prostitución. Claro. Y prostitución forzosa, Marta, o sea, no era una cuestión voluntaria. Tremendo. Y en condiciones de semiesclavitud, cosas horrorosas que están pasando mientras nosotros estamos hablando, están pasando hoy día en casi todas las fronteras de América Latina. Hay muchas familias que están en ese problema, en esas disyuntivas. Entonces, estructuras criminales que se potencian con la migración irregular son las que hay que poner el ojo. No es el fenómeno en sí mismo la migración. Claro. Obviamente todo país debiera optar a tener migración regulada, ¿no es cierto? Porque la capacidad hospitalaria, social, educacional que tiene un país puede dañarse si ingresan oleadas que no están determinadas. Pero lo que sí tenemos que entender es que hay estructuras criminales que han potenciado y lucrado con esto de una forma que le ha permitido hoy día expandirse a nivel global. Señalabas en una entrevista radial que el mundo académico está en deuda. ¿Cuál es el desafío para instituciones, por ejemplo, como la nuestra en ENAC? Sí, bueno, yo quiero hacer un disclaimer respecto a eso, ¿no? Yo cuando me refería a que el mundo académico estaba en deuda, me refería a ese mundo académico que está estudiando el fenómeno del crimen organizado. Okay. Ese mundo académico que está un poco alejado desde mi perspectiva de la realidad, ¿no es cierto? Está más bien en una especie de compartimento bien estanco, un nicho donde no todo el mundo es bienvenido porque los papers de ellos son lo único que valen. A veces ni se lee, ¿no? Y es grave porque ese paper que a veces ni se lee y que puede estar con datos que no están actualizados en esta nueva modalidad de crimen puede transformar en el insumo de la construcción de una política pública. Y eso es complejo. Entonces ese es el mundo académico que yo creo que está en deuda. Lo que hace ENAC, donde se dedican a la formación de algunos jóvenes que vienen, algunos de ellos de contextos bastante vulnerables, sí, es un desafío inmenso, pero además es un campo de oportunidades maravilloso. Por eso yo estoy acá y estoy tan orgulloso que me hayan invitado, porque desde este centro como ENAC, por ejemplo, se pueden estudiar, analizar, conversar. Tú hiciste un conversatorio sobre inmigración hace un tiempo atrás, maravilloso, yo no pude asistir, me encantó. Pero se puede conversar, tomar todos estos contextos para comprender los diferentes aspectos económicos, culturales, psicológicos, sociológicos, que permiten ir comprendiendo este fenómeno. Ese es un aporte social muy fuerte, muy grande. Pero además, aunque no lo saben, pero ojalá me gustaría transmitirlo como una persona externa, ustedes, institutos como la ENAC participan como entornos de protección también. Exacto. Entornos de protección y desarrollo integral para jóvenes que ven en esto una alternativa a cambiar lo que para ellos podría ser mi destino único, que es incorporarme a estas estructuras criminales, caer en el narcotráfico o en la drogadicción. Ustedes son entornos de protección, entornos seguros, y esos desafíos son perfeccionando, mantenerlos, pero creo que aquí viene una pequeña crítica, hay que ayudar a visibilizarlos más. Hay que visibilizarlo. Yo creo que ese es el desafío. Hay que sentirse orgulloso de haber egresado a este instituto, por ejemplo. Súper. Hay una parte del libro, Pablo, que se enfoca en el rol de la corrupción. ¿Qué papel juegan ahí los gobiernos y las fuerzas de seguridad en perpetuar o combatir estas redes delictivas? Bueno, el crimen organizado que nosotros tenemos que entender
tenemos que entenderlo como un modelo económico que tiene un objetivo: tomar las ganancias de las economías ilícitas e inyectarlas en las economías formales. El método es el que a nosotros nos llama atención, esta violencia, pero el objetivo es realmente lo que hay que poner atención. Para que ese objetivo se logre, ellos tienen que lograr influir en las políticas públicas, para que haya que se permita, ¿no es cierto?, ese objetivo final. Una flexibilidad, una facilidad, ¿no? Entonces la corrupción ahí tiene un componente único. Ahora, la corrupción no es solamente corromper al policía, no, es una corrupción de amplio espectro, o sea, judicial, política, policial, penitenciaria, del mundo privado, de la empresa privada, donde se va generando un ecosistema que permite el objetivo final del crimen organizado, que tomar esas ganancias ilícitas e inyectarlas en la economía formal. O sea, lógicas de yo no vi, yo no denuncio, claro, de permisividad, etcétera, y es un rol fundamental. Lo que observamos hoy día en América Latina en las investigaciones que estamos realizando es que la corrupción empieza, a diferencia de lo que uno piensa, porque lo ven en series de Netflix donde compraron al presidente o el diputado, no, parte de las estructuras más bajas de la sociedad, o las más básicas. Por ejemplo, clubes deportivos en barrios, juntas de vecinos, determinados funcionarios públicos de municipalidades, pero que ese funcionario público puede ser la llave para abrir licitaciones públicas que permitan lavar activos. Entonces, la corrupción es un componente esencial, muy complejo, y lo que uno observa en muchas partes, incluido Chile, es la normalización del fenómeno de la corrupción. En tu experiencia como consultor internacional, ¿has visto alguna estrategia efectiva en la lucha contra el crimen organizado que creas que pueda ser aplicada en estos contextos, por lo menos en nuestro contexto nacional? Sí, es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil, pero porque... Es difícil porque... Pero esperanzadora, ¿no? Que hay algo de querer ponerle un poco de... Lo que nunca hay que perder es la esperanza, ¿ya? De hecho, esta conversación también es esperanza. Es una pregunta difícil porque cada país tiene realidades diferentes. Entonces, un modelo exitoso en Italia no es garantía que va a ser un modelo exitoso en Chile por nuestra idiosincrasia. Exacto. Entonces, ¿qué modelos son transversalmente exitosos? Yo creo que son los enfoques en la educación. Yo creo que yo fui 20 años policía y yo debería estar diciendo, mira, necesitamos recursos, más tanques, más... No, yo creo que hay que invertir una gran proporción de los recursos que tenemos para este fenómeno en la educación. ¿Y por qué? Porque ya lo hablamos, ¿no es cierto? El ciclo largo, el crimen organizado, el reclutamiento temprano, etcétera. Hay modelos que me parecen muy entretenidos, por ejemplo, o muy útiles. En Italia siempre se ha hablado del régimen 41 bis, que es crear una cárcel especial para los líderes. Pero Italia tiene otro modelo muy entretenido que se llama educación para la legalidad. Educación para la legalidad. Que es parte de un proyecto del Estado italiano que surge después de la oleada de violencia terrible de la Cosa Nostra. De la mafia, ¿no? De la mafia, claro, que mató a varios jueces y a funcionarios públicos, donde en la educación más básica de los niños, primaria por así decirlo, se le va enseñando la importancia de la democracia, de vivir el Estado de Derecho, de la sociedad y del riesgo del influjo de la mafia para integrar esta estructura. El niño parte con una concepción, porque si tú, por ejemplo, uno va a cualquier población, barrio marginal, y entra, por ejemplo, un carro policial, hay mucha gente que lo mira con desprecio y otros que sacan armas, pero el niño siempre pasa al carro policial y saluda. Sí, hay como una atracción positiva. Todavía ve a la autoridad como algo que puede, y eso que hay en entornos incluso con mucha corrupción de la propia policía. Entonces, a los niños enseñarles esa cultura de legalidad, decirle, mira, hay más alternativas de lo que tú crees, es un modelo exitoso. ¿Dónde más has visto ese modelo? En algunas favelas en Brasil. ¿Ya? Educaciones también populares dentro de la favela, con mucha formación. El problema es que la estructura de criminalizado también ven en eso un desafío, ¿no es cierto? Porque en definitiva es presencia del Estado. Y yo he visto dos modelos bien complejos. Por un lado, o tratan de ahuyentar a los profesores para que no asistan a esas clases, o por otro, empiezan a controlar esas escuelas de formación recreacionales, etcétera. Yo creo que la combinación tiene que ver con oportunidades, con deporte, con educación, pero con escuchar mucho también a lo que los niños quieren decir. Ellos también tienen voces que tenemos que escuchar. Las mujeres tienen un rol fundamental en esto. Yo como investigador de crimen organizado estoy absolutamente convencido que la sensibilidad femenina es muy importante. Pero yo te hago la pregunta, ¿cuántas investigadoras de crimen organizado tú conoces? Y yo creo que no es porque no hayan ganas de que sean, sino porque están invisibilizadas o porque no hay espacio para ellas. Y yo creo que solamente una madre, una investigadora puede entender el daño que puede significar el crimen organizado en un entorno donde ella habita. Y eso es fundamental.
Perfecto. Finalmente, Pablo, si tuvieras que compartir un mensaje con las personas que hoy día nos están escuchando, padres, tutores de niños, jóvenes vulnerables que pueden estar al reclutamiento criminal, ¿qué les dirías? Uy, qué oportunidad más linda. A ver, tengo algunas notas porque creo que eso es muy importante, dar un muy buen mensaje. A estos padres y tutores yo les diría que yo sé, o todos sabemos que vivimos tiempos muy complejos, en Chile también, ¿no? Donde muchas veces la realidad parece que ser demasiado abrumadora y que está fuera de nuestro control. Eso es lo que sentimos. Sin embargo, quiero recordar que cada pequeño gesto cuenta. Cada conversación que tengan con su hijo o con los niños que están bajo su cuidado, cada valor que les transmitan es una semilla que se está plantando y esa semilla que se planta no es para ellos, es para su futuro, ¿me entiendes? Decirles que no bajen la guardia. Eso es importante, que no dejen de estar presentes, que la clave yo creo que es la combinación de amor, confianza, comunicación. Nuestros niños necesitan sentir que son vistos, escuchados y también apoyados. Decirle a esos padres y tutores que son la primera línea de defensa contra esta oscuridad y contra este virus del crimen organizado que busca atrapar a esos niños, pero que tienen que ser una guía y también un ejemplo, que pueden mostrarle que hay caminos de esperanza, oportunidades, sueños, que vale la pena luchar y que van más allá de unas zapatillas de marca, de un perfume, de un auto, o de dinero que proviene de un circuito de sangre, que es terrible, ¿no? Que no están solos en esta pelea, y que juntos podemos proteger el futuro de nuestros jóvenes, devolviéndole la fe en ellos mismos, pero también la fe en la sociedad en la que ellos también les toca habitar. Perfecto. Qué lindo escucharte. Gracias, Pablo, por compartir tu valiosa experiencia y conocimiento. Un virus entre sombras, aquí lo tengo. Nos deja con muchas reflexiones importantes, pero hay una que resalta por su urgencia, ¿no? Hablar sobre la prevención del reclutamiento infantil y adolescente que tanta atracción genera y tanto daño puede generar a la sociedad, a nuestra democracia. Se alimenta, ¿cierto?, de vulnerabilidad, de falta de oportunidades, de presencia del Estado, de la desesperanza, pero retomando lo que tú dices, volver a nuestro rol de padres, de protección, de guía, ¿cierto? Fundamental entonces que tanto las comunidades como las instituciones también trabajemos juntas, ¿no?, para proteger a nuestros niños y jóvenes. No dejar pensando que esto es solo rol del Estado, sino también de las comunidades, de las personas que vivimos en los territorios, de los centros de formación educacional, pero también es crucial que como sociedad ofrezcamos alternativas, ¿no?, que le brindemos oportunidades educativas, laborales y que les enseñemos que existe un camino distinto, uno alejado de las sombras que el crimen organizado te puede entregar. Es un desafío enorme, pero con esfuerzo conjunto podemos detener esta vulneración de derechos y mantener nuestra democracia. Pablo, gracias por estar con nosotros, una excelente entrevista. De parte de nosotros queremos entregarte un regalo desde el Centro de Formación Técnica ENAC por ser un colaborador y un amigo nuestro, aquí te lo hago llegar. Muchas gracias. ¿Ya? Y bueno, y a ustedes, queridos oyentes de este espacio de podcast de Voces y Reflexiones, los invitamos a seguir indagando en estos temas porque el conocimiento es la primera línea de defensa ante los problemas que enfrentamos como sociedad. Muchas gracias, que estén muy bien. Radio ENAC presentó Voces y Reflexiones. Un programa realizado por docentes y colaboradores del Centro de Formación Técnica ENAC.